Vamos a continuar con la segunda parte que dice determinar si la ecuación es lineal o no lineal. Entonces nos piden también compararla con la ecuación 6, que es esta que encontramos acá. Entonces, primero definimos qué es esto, pues la clasificación de las ecuaciones diferenciales por linealidad. Entonces, se dice que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es lineal si f es lineal en y hasta y a la n. Esto significa que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es lineal cuando se cumple esta expresión, ¿sí? Se cumple esta expresión, que es esta misma que está acá, que es la misma ecuación 6, ¿sí? Entonces, para definir si una ecuación diferencial es lineal o no, se deben tener en cuenta básicamente dos condiciones o dos características para que una ecuación diferencial sea lineal. La primera de ellas es que pues la variable dependiente y, así como todas sus derivadas y', y2' hasta y a la n, son de primer grado, es decir, la potencia de cada uno de esos términos que involucran a y es 1. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la ecuación, en la ecuación el término dependiente, pues por ejemplo miremos la ecuación 1, el término dependiente sería y, ¿sí? Porque y depende de x. Entonces aparece y2', y esa es la variable dependiente. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que así como que la variable dependiente como sus derivadas tienen que ser de grado 1, o sea, no pueden estar elevadas a ninguna potencia, ¿sí? Entonces esa es la primera condición. La segunda condición es que los coeficientes a sub 0, a sub 0, a sub 1 hasta a sub n de la variable dependiente dependen a lo sumo de una variable independiente x. ¿Qué quiere decir esto? Que pues los coeficientes máximo pueden depender de una sola variable, o sea, de una variable independiente, en este caso x. Entonces, primero veamos el primer ejercicio. A ver, el primer ejercicio pues podemos analizar, primero analicemos si la variable dependiente tiene es máximo de grado 1. Entonces podemos observar que y está pues elevado a la 1, y' también está elevado a la 1, y2' elevado a la 1 también, ¿sí? Por lo tanto se cumple la primera condición. Ahora miramos que los coeficientes dependen únicamente de una sola variable, en este caso x. Entonces el coeficiente es 1 menos x, es x, ¿sí? O sea, depende solamente de esa variable. Acá en este menos 4x depende solamente también de x. Y y pues tiene la forma de la ecuación número 6. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el primer ejercicio pues es una ecuación diferencial lineal. Listo. Entonces, como vamos bien, continuemos al segundo ejercicio. Verificamos primero que la variable dependiente esté elevado a una elevado máximo, pues el grado máximo que tenga debe ser 1. Entonces miramos la primera expresión, de la tercera derivada de y, por ese lado vamos bien, menos la derivada de y con respecto a x, elevado todo a la 4 más y igual a 0. A ver, la primera condición es que la variable dependiente sea máximo de grado 1.
Entonces, esta potencia elevada a la 4 quiere decir que la primera derivada, es como esto de y con respecto a x, es como si nosotros tuviéramos un y', 2, 3, y tener la derivada de y con respecto a x es como si tuviéramos y'. En el primer caso, acá, en esta parte, vemos que está elevado a la 1. Sí, es como si estuviera elevado a la 1. Sí, porque no hay ningún otro exponente. Pero en el segundo caso, pues el otro exponente sí es un 4. Por lo tanto, la primera condición no se cumplió. Y con una condición que no se cumpla, ya las demás, pues ¿para qué las revisamos? Entonces, por lo tanto, no es una ecuación lineal. La tercera, revisamos primero que el grado máximo sea 1, y pues podemos observar de que en este caso sí el grado máximo es 1, en este también. Y pues bueno, la ecuación independiente, que es este g de x, en el segundo ejercicio pues es 0, o sea que no, de hecho esa es una ecuación homogénea, pero eso se verá más adelante. Pero sigue siendo una ecuación lineal, no lineal, perdón. Pero esto no influye en que sea lineal o no lineal. La cuarta ecuación, pues la tercera ecuación, perdón, se cumple que la primera condición. Listo. Entonces ahora la segunda condición es que el coeficiente que sea independiente, ¿sí? O sea, que sea a lo sumo de la variable independiente. Entonces la variable independiente en este caso es t. Entonces acá solamente depende de t, acá solamente depende de t, acá 6 es una constante, y eso. Entonces por lo tanto se cumplen las dos condiciones. Vamos bien ahí. En la cuarta, segunda derivada de u con respecto a r más la primera derivada de u con respecto a r más u igual a coseno de r más u. ¿Qué nos dice las condiciones? Que pues la variable dependiente, pues bueno, en este caso la variable dependiente tiene que tener máximo un exponente, y que los coeficientes tienen que ser independientes también. Pero además la ecuación, como dice acá, que dependen a lo sumo de la variable independiente x, pero en este caso esto está dependiendo de la ecuación coseno. Por lo tanto, la ecuación 4 pues no es una ecuación lineal. La ecuación 5, pues acá podemos sacar que de y de x es un y', ¿sí? Y como está elevado al cuadrado, pues ya el exponente ya no es 1, por lo tanto no es lineal. La segunda, pues podemos observar de que la variable dependiente, la sexta, perdón, la variable dependiente, que es r, en este caso está elevada al cuadrado, sí, pero pues bueno, eso es como si tuviéramos menos k por r a la menos 2, pero la ecuación tiene que ser de primer grado. Por lo tanto, por este lado podemos descartarla. La séptima ecuación, pues a simple vista, sin tanto explicar, podemos darnos cuenta de que sí es una ecuación lineal. Bajamos un poco. La octava ecuación, nos podemos dar cuenta de que el x punto
que es la primera derivada, está elevado al cuadrado, por lo tanto ya no se cumple la primera condición, entonces por lo tanto esto no es una ecuación lineal. Listo, entonces espero un momentico que si hay algún tipo